Atención, por favor. A ver. Bien. Bien, dentro del metabolismo, recuerden que el metabolismo viene a ser el conjunto de reacciones químicas que realiza un ser vivo para mantenerse como tal, ¿no? Para poder tener energía y algunas cosas más, producto del metabolismo, ¿ya? Dentro del metabolismo hay dos tipos, el catabolismo, que degrada, destruye las moléculas complejas para obtener unidades pequeñas, y el anabolismo, que coge a estas unidades pequeñas para transformar o producir una molécula compleja. Bien, la fotosíntesis viene a ser un tipo de reacción anabólica, es decir, va a sintetizar a partir de compuestos pequeños una molécula compleja que viene a ser la glucosa, que viene a ser la molécula energética que todo ser vivo necesita, ya sea planta, animal o lo que sea, ¿no? Sino la diferencia entre los animales y los demás organismos es la forma como consigue su alimento. En el caso de los vegetales, ¿no? Y los organismos fotosintéticos, ellos pueden elaborar su propio alimento a partir de unidades simples, es decir, pueden obtener la glucosa ellos mismos a través de la transformación de la energía luminosa a energía química que se encuentra dentro de los frutos, ¿no? De esas sustancias. Los animales heterótrofos como nosotros, animales, no podemos hacer eso, ¿no? No podemos estar ahí al sol, ahí frente al sol y que nuestro cuerpo produzca alimentos, no. Tenemos que digerir, tenemos que ingerir a estos autótrofos, a ellos que producen, o quizás a otros heterótrofos como nosotros, ¿no? Luego de alimentarnos de ellos, degradar esa sustancia y de ahí recién obtener esa glucosa que ellos hicieron, ¿ya? Entonces, por eso que vamos a estudiar la fotosíntesis, ya que es este tipo de reacción anabólica. Bien, empecemos. Antes de poder ingresar a lo que es la fotosíntesis, quiero que vean esta imagen acerca del espectro electromagnético, ¿ya? Aquí podemos ver en esta parte de esta imagen, lo que vemos aquí son las ondas, longitudes de ondas, ¿no? Aquí la longitud de onda es más larga y aquí más corta, ¿no? Entonces, ahora, el espectro de luz que nosotros podemos observar, aquello que podemos observar nosotros, se encuentra aquí en este rango, entre 10,6 y 10,7, es decir, entre 400 a 700 nanómetros, entre sí, 400 y 700 nanómetros de longitud de onda, ¿ya? Aquí vemos la parte visible de este espectro electromagnético por nuestro ojo. Quiere decir que la radiación ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma no lo podemos observar. Tampoco la infracción infrarroja, ¿no? Ni el radar, ni la microondas, ni la onda de radio no puede ser vista por nuestro globo ocular, por nuestra vista. Entonces, nuestro rango de visión solamente se encuentra en eso donde dice luz visible, nada más. Ese pequeñito, ¿ya? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque esto lo vamos a explicar dentro de la fotosíntesis. Las plantas pueden captar esta radiación que podemos observar, ¿no? Van a haber ciertos pigmentos que van a captar 400 nanómetros, otros 500, otros 600 o 700 nanómetros. Van a poder captar esa energía, ¿ya? Bien. La fotosíntesis, como está en esta imagen resumida, viene a ser aquella pues en la que la energía lumínica, ¿ya? La energía de la luz es captada por la planta, ¿no? Esa energía es usada junto con el dióxido de carbono y el agua que se absorbe por la raíz. El agua que se absorbe por la raíz y los nutrientes van a través de los conductos leñosos a las partes verdes de la planta, donde vamos a encontrar pues la clorofila, ¿no? Las plantas son de color verde, dado que la clorofila lo es de ese color, ¿no? Es un pigmento fotosintético, un pigmento que va a captar esa energía. Además de ello, la planta pues absorbe del medio ambiente el dióxido de carbono, por eso la recomendación, ¿no? Para esto del calentamiento global, si nosotros sembráramos más plantas, reduciríamos en algo esta emisión o esta exorbitante cantidad de dióxido de carbono que emitimos, que produce el sobrecalentamiento global, ¿no? Al contrario, lo que hacemos es talar un montón de árboles y dejar sin los seres que consumen el dióxido de carbono, y por eso que se va aumentando. Aparte de que nuestra misma respiración emanamos nosotros dióxido de carbono. Y no solamente eso, somos una gran población, creamos una gran población de animales que también emiten dióxido de carbono.
Entonces, a la larga, estamos contribuyendo a ello, ¿no? Si talamos lo que consume el dióxido de carbono y encima emitimos el dióxido de carbono, es lo que va a aumentar y producir el calentamiento global, ¿ya? Bien, jóvenes, hay que concientizarnos sobre eso, ¿no? Y recuerden que por algo los grandes millonarios están haciendo estos constantes viajes al espacio para fugarse, largarse del planeta, porque debido a que no entendemos, ¿ya? Estamos llegando quizás al fin de nuestros días, del propio planeta. Hay que controlar eso de la emisión del dióxido de carbono. Siembra plantas, siembra árboles en tu casa, contribuye con ello al menos, ¿ya? Bien. Entonces le decía que la energía luminosa es captada por la parte, en la parte verde de la planta, donde están pues los cloroplastos. Estos cloroplastos van a transformar esta energía lumínica, van a romper la molécula de agua para producir oxígeno que es vertido al ambiente. Aquí está en la flecha moradita, al ambiente, se elimina como desecho, y el hidrógeno se utiliza junto con el dióxido de carbono que se absorbió a través de los estomas, y van a producirse la glucosa. ¿Ya? Esta glucosa es almacenada luego en forma de almidón, donde en las raíces, como la yuca, el tallo, como la papa, por ejemplo, o en los frutos, ¿no? En forma de almidón. Bien, aquí tenemos la función clorofílica, energía solar, el oxígeno es pulsado, aquí está el estoma por donde es el dióxido de carbono. En cada célula hay un montón de cloroplastos que lo que vemos ahí. En los cloroplastos, dentro de los cloroplastos hay unas estructuras llamadas tilacoides, que son los que se van a, dentro del tilacoide específicamente vamos a encontrar la clorofila, la que va a transformar la savia bruta en savia elaborada. ¿Cómo la transforma? Al realizar la fotosíntesis, ¿ya? Bien. El cloroplasto, aquí tenemos una imagen del cloroplasto, que viene a ser un organelo que es propio de los organismos fotosintéticos como los vegetales. Tiene dos membranas, un organelo con dos membranas, una externa lisa y una interna rugosa, que forman las lamelas, que vienen a ser estas estructuras que vemos aquí en la imagen. Estas acá son las lamelas, sobre las cuales se van a apilar unos sobre otros unas especies de discos, discos cóncavos, o discos, que diga, que vienen a ser los tilacoides. El conjunto de estos discos va a formar la grana. Cada uno de esos disquitos que forman la grana es el tilacoide. En la membrana del tilacoide van a estar pues la clorofila, ¿ya? La encargada de realizar esta fotosíntesis, ¿ya? Bien. Entonces, la fotosíntesis, jóvenes, viene a ser... Uy, nos aventamos mucho. Ahí está. Trascendencia biológica. La fotosíntesis es un gran evento biológico cuya importancia radica en los siguientes criterios. Es una gran fuente de energía molecular. Perdón, es una gran fuente de oxígeno molecular. Claro, ellos lo producen como un desecho de esta fotosíntesis. El oxígeno es un gas vital para el organismo aeróbico, para nosotros, ¿no? Además, este oxígeno, cuando recibe la luz ultravioleta, se transforma en ozono, también forma la capa de ozono. Transforma la energía luminosa en energía química, ya lo hemos dicho, ¿no? La energía luminosa transforma energía química en forma de estos compuestos dentro de los frutos, tallos y raíces. Esa energía química se almacena fundamentalmente en enlaces químicos de la glucosa. Produce los alimentos, almidón, ¿no? Para los organismos autótrofos y heterótrofos, debido a esto, los vegetales se consideran la base de la cadena alimenticia. Definición, es un proceso anabólico, ¿ya? Anabólico porque va a sintetizar a partir de unidades simples, de sustancias sencillas, esta sustancia orgánica, ¿no? De tipo endergónico. ¿Por qué de tipo endergónico? Porque va a absorber la energía, ¿ya? Donde ocurren dos eventos fundamentales. La energía luminosa se transforma en energía química, las moléculas inorgánicas se transforman en moléculas orgánicas. La fotosíntesis es realizada por organismos autótrofos a nivel de cloroplasto, en vegetales, o estructuras equivalentes, o estructuras que se parezcan a ellos, ¿no? Algas unicelulares, bacterias y cianobacterias. Aquí vemos la imagen, ¿no? La luz, el dióxido de carbono, el agua, forman la glucosa, la que se almacena en gran cantidad, formando el almidón, que es para, o que sirve a los autótrofos y heterótrofos. Bien. Aquí vemos la ecuación general, ¿no? 12 moléculas de agua más 6 moléculas de dióxido de carbono son necesarios para producir una molécula, ¿ya? Vamos a ver acá. Ahí volvemos a repetir. La ecuación general de la fotosíntesis. Los números que van delante de las fórmulas vienen a ser los coeficientes estequiométricos, ¿ya?
me indica, por ejemplo, que aquí hay 6 moléculas de agua, 6 moléculas de oxígeno. Aquí, como no hay nada, se supone que es una molécula de glucosa. Acá 6 moléculas de dióxido de carbono, 12 moléculas de agua. Entonces, para poder producir una molécula de glucosa, necesitamos 12 moléculas de agua y 6 moléculas de dióxido de carbono. Energía, que es la luz, y el pigmento fotosintético, que es la clorofila, ¿no? Para producir la glucosa y además 6 moléculas de oxígeno que se liberan como algo como un desecho para ellos, pero importante para nosotros. Y además también se liberan 6 moléculas de agua en forma de vapor. Ahora, por eso es que es muy importante, ¿no? Se han hecho pruebas experimentales donde podemos encerrar en una urna a una planta, después de un tiempo se acaba el oxígeno y muere la planta. Igual a un conejo, ¿no? Encerramos en una urna y después de un momento se muere el conejo. Pero si cerramos a los dos juntos, a una planta y a un conejo, no van a morir, porque el desecho de uno es lo que va a utilizar el otro, ¿no? Nosotros expelemos dióxido de carbono y ellos cogen el dióxido de carbono y expelen el oxígeno. ¿Eh? Nos complementamos. Y eso no entendemos. Seguimos talando árboles o no sembrando árboles, ¿ya? Siembren árboles jóvenes. Bien, y cuidemos nuestra agua. Estamos contaminando demasiado. No arrojemos aceite en los lavaderos. ¿No? A la hora de lavar los platos, aceite, al tacho de basura, no al lavatorio. ¿Ya? Elementos. Los elementos importantes para la fotosíntesis son externos, luz, agua y dióxido de carbono. Internos, pigmentos y enzimas. La fotosíntesis se va a dividir en dos eventos, en dos etapas, una fase luminosa y una fase oscura. La fase luminosa ocurre en la grana del cloroplasto, es decir, en el conjunto de tilacoides, específicamente en la membrana del tilacoide, ¿ya? Acá lo menciona en la grana del cloroplasto, o sea, en el conjunto de tilacoides, ahí. Consume agua, libera oxígeno y forma ATPs y NAD, ¿no? Con NAD hidrógeno, ¿cierto? NAD. Ahora, este NADPH, tanto el ATP como el NAD van a ser usados en la siguiente fase, que es la fase oscura. Esta fase oscura ya no ocurre en la tilacoide, sino en el estroma. A ver, si no recuerdan, regresemos. Aquí está el cloroplasto. Esto de acá que ven de blanquito con puntitos es el estroma. Ahí. En cambio, la fase luminosa se hace aquí. La luz incide sobre estos tilacoides, en la membrana tilacoidal. ¿Ya? La fase luminosa a tilacoide. La fase oscura aquí en el estroma del cloroplasto. Bien. Ocurre en el estroma del cloroplasto y consume dióxido de carbono. ¿Ya? Ese dióxido de carbono lo consume. ¿Para qué? Para liberar glucosa. Y consume el ATP y el NAD que ha sido elaborado en la anterior fase, que es la fase luminosa. ¿Ya? Acá hay una imagen donde nos muestra a la célula vegetal, específicamente un cloroplasto, y dentro del cloroplasto se ve pues el estroma, ¿no? El estroma, se ve la grana que está conformada por los tilacoides. A ver, creo que comentando la imagen es mejor. Aquí está. Cloroplasto, aquí está el tilacoide, ¿ya? La grana, tilacoide. Y entonces en la grana, es decir, en la membrana tilacoidal, se hace la fase luminosa y el estroma en la fase oscura. A la fase luminosa también se le llama reacción de Hills, con H, y LL, reacción de Hills o fase luminosa. Y a la fase oscura también se le llama como reacción de Blackman. Son apellidos, ¿ya? El apellido de Blackman. Reacción de Blackman o fase oscura, reacción de Hill, fase luminosa. Aquí tenemos las siglas que vamos a utilizar, el NAP, nicotinamida de... ay Dios. Ahí está, ese mejor. Ese podemos ver, no. Así, ahí está. Nicotinamida de nina dinucleótido fosfato oxidado. Oxidado, ¿ya? Es decir, que ha perdido electrones. Y el otro, con el NAD, con hidrógeno, es nicotinamida de nina dinucleótido fosfato reducido. Es el NAD oxidado y el NAD reducido. El NAD oxidado es que ha perdido, ¿no?, sus electrones, y el otro NAD es el reducido porque ha ganado electrones. La Q es la plastoquinona, la PC es plastocianina,
y la TPasa es la enzima ATP sintetasa, ya que produce los ATPs. Vean, en la fase luminosa vamos a encontrar muchos eventos: fotólisis del agua, la fotoexcitación, la fotofosforilación y la fotorreducción. Si se das cuenta, todo es foto. ¿Por qué? Porque la luz va a trabajar aquí muy importante. Su nombre, fotólisis, lisis es destrucción, va a destruir el agua. Fotoexcitación, se van a excitar los electrones, van a estar en movimiento. A eso se refiere con la excitación, el movimiento, ¿no? Desequilibrio de algo. La fotofosforilación, el fósforo se va a adherir a algún compuesto en presencia de luz, ¿ya? El fósforo. El ADP se transforma en ATP. El adenosín difosfato se le agrega un fosfato más, pero eso hace en presencia de luz, que se llama la fotofosforilación, ¿ya? La fotorreducción es cuando se ganan electrones. Aquí también, acá no hay electrones y ganas de electrones. Fotorreducción en presencia de luz, ¿ya? Bien, empecemos. El agua que es absorbida por las raíces llevadas a las partes verdes de las plantas, en presencia de luz va a romperse los enlaces, liberando media mol de oxígeno, porque el oxígeno natural es un O2, la mitad, ¿ya? Pues media mol de oxígeno es liberado como desecho, ahí está. Y 2 hidrogeniones también, ¿ya? Además de 2 electrones. Este P que ves acá, el fotosistema 2 y fotosistema 1, va en ese orden, acuérdate. Cuando primero comienza este evento de la fase luminosa, es el fotosistema 2, luego es el fotosistema 1. Este fotosistema 2 también es conocido como P680. P es de fotosistema, ¿ya? Sino que es en latín, la P y la H como una F, fotosistema, ¿ya? ¿Por qué 680? Se refiere a la longitud de onda de la luz. ¿Te acuerdas que vimos el espectro? Te decía que eso es la luz visible de 400 a 700 nanómetros. En el caso del fotosistema 2 es un fotosistema de 680 nanómetros, capta esa longitud de onda. En el fotosistema 1, por el contrario, es más, es de 700 nanómetros, ¿ya? A ver, este fotosistema le envía o le da electrones al fotosistema 1, pero como le da, pierde, entonces el agua le tiene que reponer esos electrones, y así, como una cadena, ¿ya? Ya que vemos pues que el fotosistema 1 es excitado por la luz, y esto hace que libere sus electrones hacia el fotosistema 1. Entonces el agua, debido a la fotólisis, le repone esos electrones. Aquí podemos ver que estos citocromo B, citocromo F, ya vienen a ser sustancias que van a ayudar al transporte de electrones, ¿ya? De un fotosistema al otro, al 1, ¿ya? Lo mismo, el fotosistema 1 va a ser excitado por la luz y este va a liberar oxígeno, electrones que van a ser pues capturados por el complejo de la ferredoxina que va a llevar los electrones al NAP. Este NAP, que no tiene electrones, va a ganar electrones, que se va a transformar en un NAT reducido. Ahí está, NAT H2 reducido. Ese fenómeno se llama la fotorreducción. Entonces, hasta aquí lo que se está produciendo es esto. ¿Ya? Ya, aquí también me olvidaba. A la hora que pasan los electrones, este ADP sufre la fotofosforilación, es decir, se le va a agregar otro fósforo más para que sea ATP, otro fosfato más, ADP. Pero para que se forme ese ATP, tiene que haber energía, y esa energía la va a dar los electrones. Entonces acá se da la fotofosforilación. Entonces al final se va a producir ATP y NAT, ¿ya? Para en estos eventos de la fase luminosa. En cambio, en la fase oscura o reacción de Blackman, se van a dar eventos como la reducción, ¿ya? La regeneración, la fosforilación y la carboxilación, ¿ya? El fosfogliceraldehído se va a transformar en 2,3-fosfogliceraldehído. Este a su vez en fosfogliceraldehído se va a regenerar, ¿no? Y se va a dar la fosforilación de la ribulosa. Esta fosforilación de la ribulosa, o la rubisco le llaman, va a permitir que se dé la carboxilación, es decir, agregarse el dióxido de carbono a esta sustancia para transformarla en fosfoglicerato. Y esta a su vez
recibirá pues de energía los ATPs para transformarse en fosfogliceraldehído. Y así se cumple este ciclo. El ciclo de Calvin, ¿ya? El ciclo de Calvin que se da en la estroma de cloroplasta y dentro de la fase oscura o reacción de Blackman, el ciclo de Calvin, ¿ya? Bien, joven. Entonces ahí hemos visto pues las dos fases de la fotosíntesis, ¿ya? Bien. ¿Qué más? En resumen, fases. La fase luminosa se da en la membrana tilacoidal. La fase oscura, de nuevo, la fase luminosa o reacción de Higgs, ya con H, se da en la membrana tilacoidal. La fase oscura, reacción de Blackman, se da en el estroma del cloroplasto. Ambas cosas se dan en el cloroplasto, sino que la luminosa específicamente en la membrana tilacoide. La fase oscura en el estroma del cloroplasto. Ahora, las etapas de la fase luminosa son la fotoexcitación, fotólisis del agua, fotofoliación, fotoreducción. La fotoexcitación es cuando pues, los electrones se van a excitar, se van a estar en movimiento. La fotólisis del agua va a ser la ruptura de del enlace de agua, ¿no? Para obtener oxígeno y hidrogeniones. La fotofoliación es cuando el ADP se transforma en ATP, es decir, la formación de ATPs. Y la fotoreducción es cuando el NAD gana electrones, ¿ya? Esta fase luminosa consume agua y luz y va a producir ATP y el NAD, ¿no? Reducido, que se va a consumir ¿dónde? En la fase oscura. Vean. Libera oxígeno en la fase luminosa. Entonces, en la fase donde se libera el oxígeno al medio ambiente es la luminosa. La fase oscura lo que va a hacer es la fosforilación de la ribulosa, la carboxilación, es decir, agregarle carbono al compuesto en forma de dióxido de carbono, la reducción, es decir, ganar electrones, y la regeneración, la transformación de todo eso, ¿ya? Va a consumir dióxido de carbono aquí, en la fase oscura, y va a consumir también los ATP y NAD que se habían formado en la anterior fase. Y aquí se va a producir en la fase oscura la glucosa, el compuesto orgánico, ¿ya? Bien, aquí hay una infografía donde nos habla también todo esto de aquí que hemos mencionado. Ay, Dios, a ver, ¿dónde está? La fotosíntesis es un proceso que transforma la energía del sol en energía química. Consiste en la elaboración de azúcares a partir de dióxido de carbono, minerales y agua con los que vive la planta. Aquí vemos una hojita en la parte verde, y no solamente la hoja, también puede ser los tallos verdes, ¿ya? Todo aquello que tenga verdor dentro de la planta, ¿ya? Tallos y hojas verdes de la planta producen la fotosíntesis. Aquí hay un corte que se le hace y se ven las células, ¿no? Aquí en la hoja están los estomas, que son en los lugares por donde va a ingresar el dióxido de carbono, ¿no? En la célula vamos a ver los cloroplastos, que son órganos subcelulares verdes donde se produce la fotosíntesis. Aquí tenemos uno, el estroma, que es un fluido acuoso que se rellena el cloroplasto. En él se produce la fase oscura o ciclo de Calvin de fotosíntesis. El tilacoides, que viene a ser cada una de las moneditas que hemos apiladas unas sobre otras, ¿no? Vesículas apiladas donde se producen las reacciones captadoras de luz de la fotosíntesis. La clorofila, que es el pigmento que está dentro del tilacoide, en él se produce la primera etapa de la fotosíntesis. La grana es el conjunto de tilacoides aplanados. Aquí vemos la fase luminosa y fase oscura. La fase luminosa, la luz golpea la clorofila y rompe las moléculas de agua liberando oxígeno a la atmósfera. La energía no utilizada se almacena en moléculas de ATP y NAP, que son usadas en la fase oscura o ciclo de Calvin. Depende de lo obtenido en la otra fase, se produce el estroma y no necesita luz. El oxígeno se suma con el dióxido de carbono que junto con el ATP y el NAP para sobrevivir forma materia orgánica que viene a ser la glucosa. Aquí vemos el ciclo de Calvin, ¿no? Aquí está el gliceriderido que deja o forma la glucosa y va a formar de nuevo la ribulosa fosfato, que a su vez formará el otro compuesto. Y aquí el rubisco hará que se dé pues la carboxilación, es decir, la fijación de dióxido de carbono en forma de dióxido de carbono para formarse el ácido 3-fosfoglicérico. Este a su vez el ATP le dejará energía, ¿no? Y quitándole agua y transformando el fosfoglicérico al ácido difosfoglicérico y así, ¿no? De nuevo el gliceridado. Y así, ¿no? Se cumple pues esta carboxilación, reducción y regeneración del ciclo de Calvin que se realiza en el estroma del cloroplasto.
luego vienen las preguntas, ¿no? Dice, en la fase luminosa de la fotosíntesis, la desintegración del agua proporciona, a ver, chicos, en la fase luminosa de la fotosíntesis, la desintegración del agua, o sea, la fotólisis se refiere, proporciona los electrones necesarios para la formación de, este evento es conocido como fotoreducción, ¿ya? En la fotoreducción es cuando se agrega pues, los hidrogeniones, o sea, los electrones al NAP. Entonces, ahí, y la respuesta sería entonces, NAP, ese ahí, la B. Al analizar el proceso de fotosíntesis, se determina que la fotoexcitación es ocasionada por la energía luminosa, captada por los pigmentos fotosintéticos que están ubicados en. ¿Dónde se encuentran ubicados los pigmentos fotosintéticos? Que viene a ser la clorofila. Y lo hice en plural porque hay clorofila A, B, C, D. Son varios tipos de clorofila, ¿ya? Entonces, al analizar el proceso de la fotosíntesis, se determina que la fotoexcitación es ocasionada por la energía luminosa, captada por los pigmentos fotosintéticos que se encuentran ubicados en. ¿Dónde se encuentran? En el citocromo B6F. No, es un compuesto que transporta electrones. Se encuentra en Ah, los ya. fotosistemas, en los En fotosistemas. el, ¿Sí? en el estroma, entonces. A ver, estos pigmentos No, no, fotosintéticos, no. la clorofila se encuentra en el tilacoide, dentro del tilacoide. Dentro del tilacoide, en una zona llamada cuantosoma. En ese cuantosoma vamos a encontrar los fotosistemas 1 y 2, que es la imagen que nosotros habíamos, a ver, si retrocedemos, mencionado. No, creo que no está. Uy, a ver, creo que está acá. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Ya, aquí. Aquí todo esto se encuentra en un cuantosoma, en una parte del tilacoide. Aquí todo esto, el cuantosoma. Este es el fotosistema 2 y el fotosistema 1. Aquí se encuentran las clorofilas. Ellas son los que captan pues la longitud de onda de 680 nanómetros y acá de 600 nanómetros. Aquí se encuentran las clorofilas, ¿ya? Pero eso se encuentra dentro del cuantosoma. El cuantosoma se encuentra dentro de la membrana tilacoidal, ¿ya? Entonces, continuemos. A ver cómo estábamos. A ver. Ya, entonces, al analizar el proceso de fotosíntesis, se denomina que la fotoexcitación es ocasionada por la energía luminosa captada por los pigmentos fotosintéticos que están ubicados en los fotosistemas, serían la respuesta, ¿ya? Lo que había mencionado el compañero, el citocromo B6F, también lo encontramos aquí. Ahí no, acá. F6, B, el citocromo B. El citocromo BF, ¿no? Y acá no se nota bien que es como creo que la Q, la plastoquinona, vienen a ser compuestos que van a trasladar los electrones, ¿ya? Van a transportar los electrones. Bien, continuemos entonces. Ya, la respuesta es fotosistemas, ¿ya? Recuerda que ese P689, P es que se escribe la P, la H, la O, fotosistema, ¿ya? Es en latín. La fase oscura de la fotosíntesis en las plantas es un proceso que ocurre con independencia de la luz, pero que requiere de algunos de los productos de la fase luminosa en dicha etapa, participa del rubisco que se caracteriza porque eh, acelera Acelera la la carboxilación, carboxilación. acelera la carboxilación, ¿ya? Es la fijación de carbono al compuesto en forma de dióxido de carbono, ¿ya? Determina la fase correcta de la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Bueno, yo me fui a la última, ¿ya? La última, si los sustratos utilizados para realizar la fotosíntesis son el dióxido de carbono y el sulfuro de hidrógeno, los productos serán glucosa y oxígeno. ¿Es cierto o no es cierto eso? Ya, en el caso de que cuando es oxígeno, sí, glucosa y oxígeno, pero cuando se usa el azufre, el producto de azufre ya no es oxígeno, sino azufre lo que se libera, ¿ya? Entonces ahí sería falso. Y de estos falsos son estos tres, A, B y D. Luego me fui a las algas, realizan una fotosíntesis oxigénica y anoxigénica. No, ¿ya? Ellos realizan fotosíntesis oxigénica. Ese es falso. Entonces la única alternativa que es falso y falso en las dos últimas es la D. ¿Qué quiere decir? Que solamente es verdadero la primera. La fotosíntesis realizada por plantas y cianófitas siempre será oxigénica. ¿Ya? 5. El agua con que se riega una planta tiene su oxígeno marcado radiactivamente. O 18.
Al cabo de un tiempo, al analizar los productos de la reacción fotosintética, es decir, después que se ha hecho la fotosíntesis, podría verificarse que el oxígeno marcado se encontrará en el... Recordemos que en la fotólisis el oxígeno se libera simplemente. Es lo primero que reacciona el agua y se libera, se escapa a todo este evento. Entonces va a estar en el ambiente, pues. ¿Ya? Dice, ¿se encontrará en el dióxido de carbono? No. ¿Almidón formado? Aire No. del ambiente. En el aire del ambiente del cultivo, ¿ya? Entonces solo dos. La B. Ajá. 6. Respecto a los factores ambientales que afectan el rendimiento fotosintético, indique los enunciados correctos. Ya. A mayor temperatura, dice, la temperatura es siempre un factor biótico, ¿no? A ver, cada especie se adapta a vivir en un intervalo de temperatura. La eficacia del proceso oscila en ligar a una temperatura en la que se sobreviene la disminución del rendimiento fotosintético. La mejor temperatura es cerca de los 30 grados centígrados. Si esta se sobrepasa, llega a 40 o más, la fotosíntesis caerá. Entonces, la última, a mayor temperatura se incrementa la fotosíntesis de manera indefinida. No, ¿cierto? Acá está diciendo que no, al contrario, cae. Entonces, la 3 no es. Por tanto, ni la C ni la D. Nos quedaría la A y la B. Ante la escasez de agua, recuerde que para hacer la fotosíntesis se necesita agua, dióxido de carbono y luz, ¿cierto? A la escasez de agua, ante la falta de agua en el terreno, de vapor, de agua en el aire, disminuye el rendimiento fotosintético. Entonces, la escasez de agua disminuye el rendimiento fotosintético, es verdadero, ¿verdad? ¿Cuál sería la respuesta entonces? Solo la B. 1 y 2. 1 y 2, ¿ya? Lea el siguiente texto y responda a las preguntas 7 y 8. La fotofosforilación es un proceso de síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato, llevado a cabo por las ATP sintetasas de la membrana tilacoide. En los cloroplastos de las células vegetales, este proceso puede ser de dos tipos: la fotofosforilación acíclica o lineal, en la que están implicados ambos fotosistemas, el fotosistema 1 y 2, y el flujo de electrones que se produce no es cíclico, por lo que se produce ATP, tanto ATP como NAP. Por otro lado, la fosforilación cíclica, que se está implicando solo el fotosistema 1, se realiza un bombeo de hidrogeniones del estroma al espacio telacoidal, que contribuye a crear un gradiente electroquímico de hidrogeniones y por tanto la formación de ATP sin que se produzca NAP. Ya, bien. La pregunta es, ¿cuál es la característica de la fotofosforilación lineal? Está en la otra hoja, ¿no? Están implicados los dos fotosistemas, 1 y 2. Esa es la característica de la fotofosforilación lineal. Si no recuerdan, regresamos. Y aquí está. Este puede ser de dos tipos. La fosforilación cíclica lineal, en la que están implicados ambos fotosistemas. ¿Ya? Entonces aquí está la respuesta de esta de aquí. ¿Ya? Están implicados los fotosistemas 1 y 2. ¿Cuál es la característica de la fotofosforilación cíclica? Solo participa el fotosistema 1. Acá lo dice, mira, a ver, ¿dónde está? También la anterior, y parte anterior creo que es. A ver. Por otro lado, la fosforilación cíclica en la que está implicado solo el fotosistema 1, sino que aquí no son mocas, ya no le ponen fotosistema 1 para que le encuentre fácil la respuesta, sino le ponen con su equivalente. ¿Te acuerdas que el fotosistema 2 es el primero y es un P680, y el fotosistema 2 es el segundo y es un P700? Entonces acá, no, espérate, no. 12, 600, está bien. El fotosistema 1 es P700, la respuesta es esta de acá, la P700, ¿ya? ¿Sí? Acuérdate en la imagen. A ver, regresemos. De repente alguno se perdió. Aquí. Acuérdate, ¿ves? Por eso te digo, primero es el fotosistema 2. ¿No? Porque uno dice, cuando comienzas el 1 y viene el 2, ¿no? Acá al revés. Acuérdate esa analogía al revés. Primero el fotosistema 2, que capta longitudes de onda de 680. Por eso que le ponen P. ¿Pero por qué P? Es que lo escriben en latín. P-H-O. Fotosistema, ¿ya? 2 o 680. Y el 1, el 700. Entonces, por eso que en esta pregunta nos quieren disfrazar la respuesta para que no nos demos cuenta, pero es ¿dónde está? Esta. Esa es la respuesta. Solo participa fotosistema 1 o P700.
Si se coloca una planta en un ambiente controlado y solo se disminuye la concentración de dióxido de carbono disponible, ¿qué proceso vinculado con la fotosíntesis se verá directamente afectado? La glucosa. Acuérdate que el dióxido de carbono, el arrubisco carboxila, ¿no? Le agrega carbono para formar la glucosa. Ese carbono que le agrega va en forma de dióxido de carbono. Entonces, al no haber dióxido de carbono, no hay glucosa. Esa es la respuesta. La otra, en una plantación de trigo cuyas plantas tenían 50 centímetros, se midió la concentración de la concentración de dióxido de carbono en el aire a 45 centímetros de altura. Analice el gráfico que se elaboró a partir de los resultados y marque la conclusión correcta. Pues aquí quiere decir medianoche, o por así decirlo, ¿no? Aquí en el cuadrito. Vamos a agrandarlo para poderlo observar. Aquí en el cuadrito, aquí está. Aquí es el porcentaje de concentración de dióxido de carbono. Aquí aumenta, ¿verdad? Hacia arriba aumenta. Y hacia abajo disminuye la concentración. Aumenta y disminuye. Como podemos ver en las barras, este está aumentando, va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo y alcanza acá aproximadamente, creo que son las 3 de la tarde, esa cantidad poquito de dióxido de carbono. ¿Pero por qué hay esa cantidad poquita de dióxido de carbono? Porque se está utilizando, está absorbiendo para formar glucosa. Y luego aumenta, ¿no? En la noche, poquito. Entonces, estos son por horas del día. Observando este gráfico, nos piden responder cuál de estas es la correcta. El dióxido de carbono disminuye la atmósfera por el proceso de respiración. A ver. ¿Qué estamos haciendo? ¿Respiración o fotosíntesis? Fotosíntesis, ¿verdad, jóvenes? Entonces, la A no puede ser, pues. ¿Sí? B. O la D, comencemos con la D. El dióxido de carbono aumenta en la cantidad total en la atmósfera en el periodo medido. A ver, el dióxido de carbono aumenta en cantidad total en la atmósfera en el periodo medido. A ver, veamos el gráfico. El dióxido de carbono aumenta. A ver, ¿aumentó? ¿Aumentó más